Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has puesto el amor muy dentro de mí. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú has puesto el amor muy dentro de mí. Vivir contigo quiero yo, Señor. Vivir contigo quiero yo, Señor. Vivir contigo quiero yo, Señor. Vivir contigo quiero yo. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú has puesto el amor muy dentro de mí. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú has puesto el amor muy dentro de mí. Muy dentro de mí. Amén. Bueno, vamos a cantar una para la chiquita. Vamos a cantar una, mi amor, siéntese. Vamos a cantar una de niños porque para que ella no se sienta así, ¿verdad? Vamos a cantar No vengo del mono. Porque el mono. ¿Qué se la sabe? La del mono, no. Sí. Ve, ya se la sabe. No vengo del mono, no. Ni de la zunga, La cigüeña no me trajo, no. Pues, ¿quién me hizo a mí? A ver, acá una manita. Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios que me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí. Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios que me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí. Amén. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Dios. Exacto, amén. Amén. Gloria a Dios. Qué linda. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar el mensajito que nos trae el hermano Johnny esta noche. Mi bola. Y el tiempo del hermano Johnny. Dios me lo bendiga. Gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. Y me les bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a la hermana Marta, al hermano Eric y a la niña Keitani, que están hoy de visita aquí. Y también a la hermana Carmen, que es primera vez que nos visita. Los demás, pues ya vamos siendo la familia, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Gracias al Señor por la presencia de ustedes. Y esperemos que los hermanos que ya se reportaron, que vienen en camino, que lleguen pronto Sí, amén. y que logren. Pero no podemos esperarlos más tiempo porque si no se nos hace muy tarde. Entonces voy a hacer una oración breve para pasar a dar la cuarta lección del tema que estamos estudiando, que es el libro de Daniel. Amado Dios y Padre Eterno, gracias Señor poderoso por esta bella noche que tú nos das en este lugar, Torremolinos de Desamparados, Amén. y por este grupo de personas, Señor, que disponen su corazón en este día santo y bendito de venir, oh Padre amado, a recibir la enseñanza, pero también a darte honra y gloria, a darte alabanza, a rendirte culto de adoración a ti, Señor, porque tú eres digno. Sí, Padre. No hay Dios fuera de ti, Padre. Sabemos que eres el único y verdadero Dios, Dios creador, Dios redentor, y que gracias a ti, Señor, porque te ha placido darnos esta luz, es que hoy estamos en esta noche participando de esta rica bendición. Amén. Recibe toda honra y toda gloria, te lo presento en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pase adelante, hermana Blanca. Que Dios me la bendiga. Bien. ¿Cómo está, Blanca? Bien, no sé. Bien. El gatito se escapó. Sí. ¿Por qué se escapó? Ah, porque es que anda Vimos, buscando otro gato.
vimos ya en las lecciones anteriores el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Daniel. Ya vimos cómo estos 4 jóvenes que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia fueron valientes y no se contaminaron en las comidas del rey y se mantuvieron fieles a el mandamiento de Jehová. Vimos también cómo la visión que tuvo el rey Nabucodonosor se le olvidó y cómo Dios se la reveló al profeta Daniel y el significado del sueño. Bien, entonces hoy, hermanos, nos toca estudiar el capítulo 3 de Daniel, y aquí se registra la historia de Ananías, de Misael y de Azarías. Estos 3 jóvenes que por desobedecer al rey enfrentan literalmente la prueba del horno de fuego. Fue una prueba literal. Hay algunas personas que podrán inclinarse a creer que es algo simbólico. No, fue algo literal. Ellos enfrentaron una prueba literal de un horno de fuego que incluso cuando se negaron a postrarse y adorar la imagen de Nabucodonosor, el rey ordenó que se encendiera 7 veces más de lo acostumbrado a aquel horno para que estos jóvenes fuesen quemados ahí por no someterse. Esa vivencia nos permite observar un conflicto de principios de fe y adoración. Y ese mismo conflicto lo libra cada ser humano que ama a Dios sobre todas las cosas, en el cual no se está solo, pues el Señor Todopoderoso siempre está presente para fortalecernos y protegernos. ¿Lo encontró, Carmen? ¿Lo encontró Daniel? Sí. Daniel capítulo 3, ahí va a estar basada la enseñanza. Bien, la adoración, mis amados, debe ser tributada solamente a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Porque mucha gente tiene a Dios. Todos los grupos religiosos, cristianos y aún no cristianos, dicen que tienen un Dios y adoran a Dios. Ok, nosotros tenemos que entender a cuál Dios adoramos nosotros. ¿A cuál Dios adoramos? Al Creador del universo. Amén. Como dice en Apocalipsis capítulo 7, versículos 6 y 7, que nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, ahí está el secreto, hermanos, sí. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único y verdadero Dios, creador de cielo y tierra, creador del universo, de todo lo que vemos y lo que existe, sí, amén. Es Jehová de los ejércitos. Amén. No hay otro fuera de él. Y entonces, ¿qué tenemos que darle nosotros a este Dios creador? ¿Qué espera Dios de nosotros? La obediencia. La obediencia. Amén, hermano Gerardo, la obediencia. Dios no obliga a nadie. Yo siempre lo digo y lo repito y no me cansaré de repetirlo. Dios es todo un caballero. Sí. Él nos hace la propuesta. Sí. Adórenme, síganme y les va a ir bien. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio tenemos ahí las promesas de bendición para los obedientes, y después del del versículo 15 en adelante están las consecuencias de la desobediencia para el que no quiera obedecer. Pero Dios a nadie obliga. Nos da la oportunidad que nosotros elijamos, que nosotros decidamos si obedecemos o no obedecemos. Y como lo dije anteriormente en otra lección aquí mismo, el que sí obliga a la gente a desobedecer a Dios es el diablo. Sí. Porque ese sí seduce a la gente para que desobedezcan a Dios. Sí. Pero Dios nos da la oportunidad. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, hermanos, es que aquí es donde hay que tomar una decisión muy firme. Cuando nosotros nos encontramos en alguna circunstancia donde tenemos que decidir qué hago. Si lo hago de esta manera, peco. Si no peco, pierdo esta opción, pierdo esta oportunidad o pierdo este privilegio. ¿Qué decido? Ahí es donde tenemos que ser firmes. ¿A quién obedezco?
¿A Dios o a los hombres? Sí. ¿A los mandamientos de Dios o a las circunstancias que la vida me presente? Yo tengo que tomar una decisión firme. Sí, amén. Y si yo estoy parado en una roca firme, que es Cristo, tengo que tomar la decisión, como dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, la pretensión de un rey. ¿Cuál era la pretensión de Nabucodonosor? Mis amados, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, era un orgulloso monarca. Era muy activo y a la vez era muy pagano, porque él no creía en Jehová. Él tenía sus propios dioses, Marduk, Baal y todos esos dioses paganos que tenían ellos. Hizo construir una gran imagen y toda de oro. Oiga, no se contentó con ser solo la cabeza de oro, él quería abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque en el sueño que él tuvo, donde Dios le habló, que Daniel le interpretó el sueño, le dijo: tú, rey, eres aquella cabeza de oro, pero después de ti vendrá un reino inferior y tomará el poder. Yo me imagino, hermano, cuando dijo que él era la cabeza de oro, se llenó de vanagloria. Ah, totalmente. Si él era muy activo, era orgulloso como él solo. La cabeza de oro. Y él se sentía bien. Ahora, uno de los reinos que ha tenido más destaque en su belleza, ahí estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia que existieron, que en aquel entonces era una maravilla, y por muchos años se le tuvo como una de las 7 maravillas del mundo a los jardines colgantes de Babilonia. Sí. Pero él no se contentó con ser solo la cabeza, y mucho menos con aceptar que su reino caería y que vendría otro reino inferior a él a tomar el poder. Él quería perpetuarse por la eternidad. Entonces, como él quería perpetuarse, mandó a hacer la imagen de oro completa. No mandó a hacer una imagen de oro conforme al sueño, sino una imagen de oro completa que lo representara a él y a su reino completos. Por eso no se contentó con ser solo la cabeza, quería abarcarlo todo. Él quería un reino que permaneciera para siempre, un reino que fuera indestructible y que fuera todopoderoso. Esa era la idea de Nabucodonosor. Y es donde da la orden de construir la estatua de oro. Daniel 3.3, ¿quién tiene Daniel 3.3? Que me lo lea con voz fuerte, por favor. Hermana Marta, ya usted, si gusta, lo tiene ahí. Daniel 3.3. Lo leo. Bueno, léalo usted, ahora la hermana lee otro. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Ahí está. ¿Quién levantó la estatua? ¿Quién ordenó? El rey Nabucodonosor. Y ahí estaban todos los importantes. Todos los magistrados, los sátrapas, los capitanes, los tesoreros, consejeros, jueces, oidores. Dice que todos estaban ahí reunidos para ese momento que para ellos era de suma importancia. La altura, según la historia y también según lo que extraemos de la palabra de Dios, esta estatua era una estatua impresionante, de una altura de 60 codos. 60 codos, que son aproximadamente 30 metros nuestros. Vean qué altura de estatua. Y de 3 metros de ancho. Se realizó una gran fiesta con las principales personalidades de su monarquía, con el propósito de hacer la dedicación del monumento, como acabamos de leer por medio de la hermana, aquí en Daniel 3.3. Y el rey a su vez da un decreto de adoración. ¿Cómo lo dio? Otra persona que me lea Daniel 3, del 4 al 5, bien fuerte. ¿Ya la di, Marta? Amén. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Gracias. Entonces, hermanos, vamos entendiendo algo muy importante. ¿Qué hubo para celebrar
esta estatua? ¿Cuál fue el decreto? De acuerdo a Daniel 3, 4, 5. Un pregonero. Un pregonero que le anunciaba a todos. Ajá. En alta voz, dice ahí. Que cuando ¿Y se le habló a quiénes? a todos, A un grupito nada más. a todos No. los que estaban. Dice pueblos, Pueblos, naciones y lenguas. Y cuando estudiamos el Apocalipsis, porque acuérdense que estamos estudiando Daniel, porque cuando terminemos de estudiar Daniel, vamos a pasar a estudiar el Apocalipsis. Y cuando estudiemos el Apocalipsis, vamos a ver en ese mandato de Dios también cómo el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, 6 en adelante, también se habla a todos los pueblos, lenguas y naciones. Sí, ¿Qué podemos entender esto, hermanos? Que esto es un asunto de adoración. sí. Es un asunto de adoración. ¿Y qué es lo que sucede? Que Satanás está detrás de esto. Satanás es el engañador, el mentiroso, padre de mentira. No hay verdad en él y cuando habla, solo mentira dice, lo suyo habla, dice en San Juan 8:44. Y entonces, ¿qué sucede? Que Satanás fue creado por Dios. Y en Ezequiel 28, capítulo 28, también en Isaías capítulo 14, nosotros podemos estudiar sobre la creación de Satanás. Él es un ser creado. Y ahí en esos pasajes de Isaías y de Ezequiel se nos enseña que para la creación de Satanás se prepararon flautas, salterios, címbalos, hubo música. Por eso es que Satanás es un maestro de la música. Él se conoce al dedillo la música. Y por eso es que Satanás usa la música para seducir al ser humano a la falsa adoración a través de la música. Por eso nosotros hacemos una diferencia entre lo que es la música sacra, lo que es la música para adorar a Jehová de los ejércitos, para darle honra y gloria a Jesucristo, para ser hallados aptos ante el Espíritu Santo, mis amados hermanos, con la música sacra, con la música que va dedicada a darle honra y gloria a Dios y no a darle gusto a nuestra carne, no a darle satisfacción a nuestra condición humana. Y hoy en día el problema es que Satanás también está usando la música, donde ha traído en grupos cristianos la salsa, la bachata, el reggae, el rock and roll, el merengue, etcétera, etcétera, y los ha introducido como culto de adoración, donde le ponen todo el ritmo del mundo, pero con letra cristiana. Y entonces el espíritu de esa música sigue siendo del espíritu que Satanás inspiró en esos ritmos, porque es lo que él busca que le den la oración a él. Acuérdense lo que le dijo a Jesucristo, eso está ahí más adelante, pero me voy a adelantar y se lo puedo decir. Lo que le dijo él a Jesucristo allá en Mateo 4. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos que me pertenecen del mundo. Que es cuando Jesucristo le da la palabra y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Satanás lo que ha buscado siempre es adoración. Cuando él conquistó la tercera parte de los ángeles en el cielo, era buscando la adoración hacia él y no hacia su creador, Jehová de los ejércitos. Por eso fue echado y todo eso es una historia larga que tal vez más adelante, si seguimos en esto, vamos a estudiar todas esas cosas que son importantísimas para que entendamos cómo es el conflicto entre el bien y el mal. Cómo empezó esto y cómo va a terminar. La Biblia lo revela todo, no hay secreto en la Biblia para nosotros, todo está revelado. Ok, entonces el rey dio un decreto de adoración y dijo que al son de la bocina, que al son de qué más, que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces la música utilizada como medio de adoración, según el decreto de adoración. Pero entonces, ¿qué pasa para los que no obedecen? Hay una sentencia de muerte. Daniel 3, 6 al 7. Otra hermana que no haya leído, Flores, tal vez lo tiene ahí. 6 y 7, el capítulo 3. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces vemos cómo Todo el pueblo. Menos 3. todo dice que todo el pueblo, toda nación, porque ahí está abarcando a todos, dice, Sí. todos los pueblos, al oír todos los pueblos el son de la bocina, todos se postraron al oír la música, adorar la estatua. Es que Pero, los invito. pero dentro de ese todos hay una excepción. Sí. Era un decreto, Era un Ah, sí. decreto de muerte. Miren, en la Edad Media, el que no se sometía a los decretos del papado era perseguido, y fueron 1260 años de persecución, donde murieron muchos que son mártires, fieles a Dios, y fueron en la hoguera, en la Inquisición, diferentes formas de muerte, porque fueron 1260 años. Entonces el papado como organización persiguió a todo el que no se sometió a su autoridad. Bueno, Satanás es lo que ha hecho siempre. Buenas noches, hermano Jesús, pase adelante. Eso es lo que ha hecho Satanás siempre. Someter al que no se somete, llevarlo incluso a la muerte. Pasó en el tiempo de estos jóvenes con Nabucodonosor, y lo importante y lo interesante es que todo esto es una enseñanza para nosotros de lo que va a pasar en el tiempo final. Sí. Porque Apocalipsis nos enseña a nosotros, capítulo 3, que el falso profeta va a erigir una imagen de la bestia, y va a hacer que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos los pueblos, todas las naciones, adoren a la imagen de la bestia. Y al que no se someta, dice que va a pagar incluso con la vida, va a ser llevado a la muerte. Por eso se habla de los decapitados en la gran tribulación final. Sí. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Nada más les estoy dando una pinceladita para que estén pendientes, porque en algún momento vamos a llegar al Apocalipsis. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final va a suceder como al principio. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy firmes para no claudicar, para no darle la espalda al Señor, y para que aunque nos amenacen de muerte, vamos a ser firmes y vamos a estar fieles al Señor. Entonces hay 3 jóvenes que fueron acusados al rey por no obedecer el decreto. Veámoslo en los versículos 8 al 12 del capítulo 3. Otra persona, tal vez el hermano Eric, tiene buena voz para que me lea del 8 al 12 del capítulo 3 sobre estos 3 jóvenes que no se sometieron. Dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Gracias. Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo ellos, a pesar de que sabían que había un decreto de muerte, no se sometieron y se mantuvieron en pie. Decía me parece que fue el pastor Bullón, que lo escuché un día de estos, Alejandro Bullón, o no sé si fue Robert Costa, uno de ellos que dan la escuela sabática ahí, que la graban y la tiran por las redes sociales, y decía, ¿qué le costaba a estos jóvenes fingir que adoraban? ¿Qué le costaba a estos 3 jóvenes para salvar su vida? Decir entre ellos, hinquémonos, hagamos como que lo vamos a adorar a la estatua, pero dentro de nosotros adoramos a Jehová, y entonces no nos matan. Ellos podrían haber hecho eso, pero entonces ¿qué sucede? Que no honran verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque se estarían sometiendo. El rey hubiera quedado complacido, y aquellos hombres al servicio del rey que los estaban observando hubieran dicho, ya estos hebreos también adoraron la estatua, y entonces hubiera sido una falsedad. Pero ellos se mantuvieron firmes. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que acomodarnos a ninguna circunstancia cuando esas circunstancias van en contra de Dios o los mandamientos de Dios. Tenemos que ser firmes, aunque veamos que trae cosas que no nos convienen, aunque sean circunstancias o momentos adversos, pero tenemos que mantenernos firmes. Ellos fueron leales a Dios. Fueron leales, La lealtad de ellos, ¿verdad? Que no...
en todo momento. Fueron leales a Dios, no solamente en mantenerse de pie, sino aún en no fingir que adoraban la estatua para que no los mataran. Sí. Porque mucha gente hoy en día puede decir, no, de ahí. Hermano, hacer que se amarraban las sandalias o algo, ¿verdad? Agacharse así como disimulando. Sí, como que Menos simulando. porque los vieran, que Pero se no, vean hermanos, agachando. nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que ser de una sola pieza. Sí, amén. No Sí. podemos andar en medio de dos aguas. No. Dios no quiere que seamos teñidos. Y Sí. ellos sabían que iban a morir. Ellos sabían que iban a morir. Ya vamos a ver lo que pasó. Sí. Dios no quiere que seamos teñidos. O somos negros Sí. Oramos. y nos condenamos, o somos blancos y somos salvos. Aquí no hay gris. Dios no quiere los colores grises, porque el que anda a medias dice que lo vomitará. El que no es ni tibio, el que no es ni frío ni caliente va a ser vomitado de la boca de Dios, dice en Apocalipsis, muy claramente. Entonces Dios quiere que seamos diáfanos, que seamos de una sola pieza, que seamos íntegros, personas íntegras, que verdaderamente le demos la honra y la gloria a Dios. Daniel 3, del 13 al 15, ahí vemos como el rey pretende obligarles a adorar la estatua. Versículos 13 al 15. Voy a leerlos yo estos. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Se enojó el rey porque no se sometieron a adorar la estatua. Claro, estaba furioso. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Oiga, todavía se cuestiona Nabucodonosor creyendo que él es el superpoderoso. ¿Qué es más? ¿Ah? Y que él es más que Dios y les dice, Sadrach, Mesach, Abednego, es cierto que ustedes se niegan. Vamos a ver, cuando oigan todos estos instrumentos musicales se postran, porque no va a haber un Dios que los libre del horno de fuego. Y entonces, mis amados hermanos, aquellos jóvenes toman su decisión de adorar solo a Dios. Su fe estaba firme en Dios, quien podía librarles del fuego ardiente. Ellos aún estaban dispuestos a morir antes de claudicar adorando una vil estatua. Vean lo que dice Daniel 3, 16, 18. Otro u otra voluntaria que me lo lea bien fuerte. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepa que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Hermanos, eso es una fe firme. Una fe firme. Le responden ellos al rey muy claramente. No es necesario que te contestemos este asunto, rey. No lo iban a pensar. Nosotros sabemos a quién adoramos. No tenemos que darte explicaciones. ¿Sabe qué, rey? El Dios al que nosotros servimos, Él puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará, oh rey. Le dice en el versículo 17. Y vean la firmeza que aún sabiendo que iban a morir o que podían morir, vean lo que dice el versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros Ay, amén. para ser tan firmes como estos jóvenes, para ser tan valientes, que nos neguemos a nosotros mismos por amor a Dios. Porque Jesucristo lo dijo muy claro, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es apto para el reino de los cielos. Tenemos que tener
ese valor. Allá en la imagen arriba a la derecha, allá se ve la estatua de oro, una representación de la estatua de oro, y vean todo el pueblo hincado, adorando la estatua, y solo aquellos 3 jóvenes de pie, firmes delante de Dios. Y piensen ustedes, mis amados hermanos y hermanas y visitas, ¿cuántos hebreos, cuántos judíos habían ahí también? Ah, seguro todos ahora. Y claudicaron y se inclinaron ante la imagen. El pueblo de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, Sí. y sucumbieron. Pero estos 3 jóvenes no sucumbieron. Daniel no está ahí, no estaba en ese momento. Hay varias teorías de por qué Daniel no pudo estar. Unos dicen que es probable que andaba cumpliendo una misión en otro lugar, porque era el preferido, el segundo en el reino, porque Nabucodonosor lo había nombrado segundo en el reino. Otros dicen que por eso no estaba, otros dicen que posiblemente estuvo enfermo, porque hay algunas partes ahí también donde Daniel dice que se sintió débil y enfermo. Y otros dicen, otra teoría, que puede ser que Nabucodonosor, como lo amaba tanto y lo estimaba tanto por su gran capacidad, su inteligencia y por la lealtad, porque Daniel le demostró lealtad al rey, que el mismo rey le permitió esconderse para que no sufriera, porque el rey era consciente que Daniel no iba a claudicar ante este decreto que él dio, y entonces hay una teoría que dice que el rey le pudo haber dado permiso de esconderse con tal de que no muriera, porque el rey estimaba mucho a Daniel y sabía que Daniel le era leal, aunque adoraba a otro Dios que era Jehová de los ejércitos. Sí, Daniel no se hubiera apostado tampoco. No, él no se hubiera postrado. Y hay algo en juego ahí, no es solo la estatua, es el Dios de él también. Iban a orar. Es que detrás de cada estatua hay un falso Dios. Sí, Miren, en Corintios dice que detrás de cada ídolo se esconde un demonio. sí. No sé si lo han leído en Corintios. Pero cuando Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos, dice que lo que los hombres sacrifican a los ídolos nada es, pero que detrás de cada ídolo lo que hay es un demonio. Ahí lo dice en Corintios muy claramente. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos la imagen de la izquierda abajo, donde vemos 4 varones en el horno de fuego. Esto es una representación con fines didácticos. Estamos muy claros, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice que no hagamos imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que no nos postremos y no adoremos nada. Pero aquí nos está haciendo con fines de adoración. Si nosotros tomáramos todas estas ilustraciones para hincarnos y rezar o prender velitas o orar, lo que fuera, cometemos pecado. Pero se está dando nada más con fines ilustrativos para que entendamos la enseñanza que se está dando. Y ahí vemos un horno de fuego con 4 varones adentro. Y sin embargo, a los que lanzaron al horno fueron a 3, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Quiere decir que se dio el cumplimiento de la orden del rey. Ahorita vamos a ver quién era ese 4.º varón que apareció en el horno del fuego. Vamos a leer Daniel 3, del 19 al 22, para que veamos qué pasó cuando ellos los lanzan al horno de fuego. Amén, Gerardo, léalo bien fuerte, por favor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se Demudó. demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Amarrados los iba a tirar. Sí, hasta el 22 es. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus Alzadas. turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Gracias. Entonces vemos, Se murieron los otros personas, ¿no? exactamente, No solo el calor. el rey ordenó que se elevara 7 veces más Yo no había visto la temperatura del horno de fuego. Y cuando aquellos hombres los atan dice que en sus calzados, en sus pies, y los atan en sus manos, y van y los lanzan al fuego,
ellos quedan vivos dentro del horno de fuego y los que los lanzaron caen muertos porque no resistieron tanto calor que tiraba el horno. Yo no sé las hermanas que cocinan y también los hombres que hemos cocinado alguna vez, cuando hemos cocinado ya sea con leña, con carbón o con gas, que se acerca uno y hasta que siente el calor, que si uno no se cuida se puede quemar la mano o un dedo Sí, claro. del gran calor que sale. Bueno, imagínense, ese era mucho más ardiente porque dice que lo elevó 7 veces más de lo normal. Pero Dios hizo el milagro, hermanos. Sí, amén. Dios correspondió a la fe y a la lealtad de aquellos 3 jovencitos al Dios de los ejércitos y fueron salvos. Y resulta que Jesucristo vino en su auxilio, vino a acompañarlos. Dice el pasaje bíblico, ahorita vamos a verlo, que se les quemaron las ataduras. Solamente las ataduras, las cuerdas con que los ataron se quemaron. Sus ropas no se quemaron, su cabello no se quemó, a ellos no les pasó nada. Y dice que se paseaban dentro del horno. Y entonces Nabucodonosor se sorprende y dice, ¿no fueron 3? Le dicen, sí, rey, eran 3. ¿Cómo yo veo a un cuarto semejante al Hijo de los dioses? O sea, él reconoció por la apariencia del cuarto varón que apareció en el horno de fuego que era el Hijo de los dioses, dice él, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino en auxilio de aquellos jóvenes en su fidelidad. Entonces la intervención divina, mis amados hermanos, es que ahora eran 4, porque Cristo estaba con ellos. Veámoslo en Daniel 3, 24 y 25. Hermano Eric, ¿lo puede leer? 3, 24 y 25. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Dios de los dioses. Al Hijo de los dioses. Al Hijo de los dioses, perdón. Entonces ahí tenemos, hermanos, la intervención divina para proteger a estos muchachos y cómo entonces eso provoca que el rey y todos los que vieron se maravillaran de que el fuego no los consumió. Quemó las ataduras, pero... Oiga, y es que qué lindo es Dios, porque imagínense que hay un pasaje en Isaías, ahorita no recuerdo el capítulo, pero hay un pasaje en Isaías que nosotros caminaremos por las llamas de fuego de Jehová nuestro Dios y no nos quemaremos. Así. Sin embargo, 23. tenemos que el fuego de Dios consume. Claro. Consumió a Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo y los desapareció, de manera que hoy en día son solo historia. Y dice la palabra que el fuego de Dios va a consumir al final a todos los pecadores, en cuenta a Satanás y a sus ángeles, al anticristo y al falso profeta. Todos van a ser consumidos por el fuego de Dios y van a ser eliminados. Pero nosotros, los que hemos venido a Cristo y somos obedientes a su santa palabra, vamos a tener el privilegio que aunque caminemos por las llamas de fuego de Dios, no nos va a hacer ningún daño. Así es, amén. Porque aunque caminares por medio de la dice, por medio del fuego no te quemarás Y la llama no arderá en ti. y la llama no arderá en nosotros. ¿verdad? Y es para él. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios nos va a Amén. reconocer que somos los hijos de Dios y no nos va a hacer daño en ningún momento, como no se lo hizo a estos muchachos. Así Pero es. veamos la orden del rey. El rey ordenó entonces liberar a los jóvenes. En Daniel 3:26, hermana Blanca, me lo lee por favor. Daniel 3:26. Dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, servidores de Dios Altísimo, salgan de allí. Los 3 jóvenes salieron del horno. Amén. Exactamente, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que fue el mismo Nabucodonosor el que los llamó y les dijo que salieran de ahí. Vea, el horno podría haber sido la tumba de ellos Sí. y ahí haber muerto. Pero el rey los llama que salgan y salieron intactos. Esto me recuerda a mí el pasaje de Lázaro y Cristo.
Cuando Cristo va a la tumba y llama a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale totalmente enterito, porque con vida, porque Cristo, que es el dador de la vida, lo llamó y lo trajo nuevamente a la vida después de que había muerto. Hermanos, nosotros no tenemos que tener el temor a la muerte. Si morimos físicamente, morimos con la esperanza de que vamos a resucitar en la primera resurrección. En la primera. Yo no quiero la segunda, porque en la segunda resurrección es de los pecadores, de los que se condenan. Los que resuciten en la primera resurrección somos los salvos. Los que resuciten 1000 años después en la segunda resurrección resucitan para enfrentar el juicio final, nada más. Son nuevamente engañados, ¿verdad? Nada más. Por eso hay que estar fieles a Dios. Vean, vale la pena, mis amados. Vale la pena decirle no a las porquerías que este mundo ofrece. El mundo nos ofrece muchas cosas atractivas, pero todo eso se está llevando a la humanidad a la condenación. Vale la pena negarnos a nosotros mismos y decir, no, Satanás, basta ya, hasta aquí juegas conmigo. De aquí en adelante yo me paro firme en la roca que es Cristo y voy a obedecer y voy a agradar solamente a Cristo, a su palabra, a sus mandamientos, porque yo quiero estar en esa vida eterna con Jesús. Vale la pena, mis amados hermanos, dejar que nuestro corazón ordene. No, a mí no. No de usted. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que el rey quedó estupefacto, paralizado y aterrorizado por lo que habían visto sus ojos. Los jóvenes estaban vivos, paseando entre las llamas de fuego, y sobre todo estaba Cristo acompañándoles. Esto es precioso, hermanos. Entonces el testimonio elocuente de ellos está en Daniel 3:27. Ya tengo señas de que el tiempo se termina, entonces voy a avanzar más rápido. Daniel 3:27, lo voy a leer. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello, sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Sí, hermanos, el fuego no los había dañado, sus cabellos no estaban chamuscados, sus manos, todos estaban intactos. Entonces, ¿qué viene ahí? A consecuencia de eso, ese testimonio de estos muchachos, viene el reconocimiento del rey. Vea lo que dice el rey Nabucodonosor en Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oiga, hermanos, qué belleza. Ellos prefirieron entregar sus cuerpos antes que adorar a otro Dios. Y entonces el rey Nabucodonosor, que no creía, el rey Nabucodonosor que creía que él era el más importante del universo, tuvo que humillarse y decir, bendito sea el Dios de ellos. Reconoció la grandeza del Dios de todos los dioses, Jehová de los ejércitos, creador de cielo y tierra. Y esto lleva al rey a dar un decreto. Un decreto para adorar al verdadero Dios, que está en Daniel 3:29, lo voy a leer. Por lo tanto decreto, dijo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Oiga qué convicción a la que llegó Nabucodonosor. Yo no sé si se salvó o se condenó al final de las cuentas, pero él creyó y dio un decreto prohibiendo blasfemar contra Dios. No, el que se hizo animal fue el otro, el hijo. Eso lo vamos a ver próximamente, en la próxima lección vamos a ver eso. Y entonces, ¿qué sucede?
que él dijo que todo pueblo, toda nación, toda lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que fuese descuartizado. O sea, antes dijo que morirían en el horno de fuego de toda nación, lengua o pueblo, el que no adorara a la imagen y a su Dios. Ahora lo dice al revés. Ahora es descuartizo a todo el que blasfeme en contra de este Dios, porque dice no hay Dios que pueda librar como este, reconociendo la gloria a Dios. Sí. Entonces, hermanos, esto nos lleva a una pregunta. El versículo 30 termina diciendo ahí, para cerrar el capítulo 3, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, después de que los había mandado a matar en el horno de fuego, ahora por el milagro de que Cristo vino y estuvo con ellos y los libró del fuego, da el decreto de que no se blasfemen contra el Dios de ellos, porque no hay Dios que libre como este, y pone en grande a los 3 muchachos en la provincia de Babilonia y les da puestos de privilegio. Entonces preguntémonos, ¿el por qué de la obediencia a Dios? Ellos, hermanos, eran obedientes a Dios porque amaban a Dios. Sí. En Lucas 10:27 nos dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el mismo mandamiento que Jesús menciona allá en San Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Cuando le preguntan a Jesús sobre la ley y le preguntan de cuál es el mejor, el principal mandamiento, y él les responde: el principal mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y es cuando también ahí mismo les dice, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A dónde encontramos estos 2 grandes mandamientos? El mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Ya les digo dónde es, para ser más exactos. Para que ustedes, los que están tomando nota, que veo que están tomando nota, lo apunten dónde están esos 2 grandes mandamientos en el Antiguo Testamento. El gran mandamiento, el primero es Deuteronomio 6, correcto, como les dije, versículo 5. Ahí está el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Está en la ley de Moisés, en el capítulo 6, versículo 5 de Deuteronomio. Y el segundo mandamiento, que es semejante a amar al prójimo como a sí mismo, también está en la ley de Moisés. Y dice que está en Levítico 19, 18, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Ahí los encuentran. Entonces ahí es donde Jesús resume que guardar la ley de Moisés es guardar estos 2 grandes mandamientos. Pero tenemos también los 10 mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, que ahora están escritos en tablas del corazón. Como dice en Hebreos 10, versículo 15 en adelante, que el mismo Espíritu Santo atestigua que ahora sus mandamientos, sus leyes, están en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso dice en Hebreos 10, 15 al 17. Ok, también ¿por qué fueron obedientes estos muchachos? Porque ellos conocían los mandamientos de Dios. ¿Cuáles 2 mandamientos tenían que ver con esto de adorar la estatua del rey y de inclinarse a adorar? El primer gran mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de Éxodo 20, versículo 3. Ellos conocían todos los mandamientos. Pero el segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen, no te harás estatuas, no te harás nada, ni te inclinarás delante de ellas, porque cualquiera que lo hace comete pecado. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos de la Biblia, porque hay otros 10 mandamientos del catecismo católico que están totalmente alterados, ¿verdad? Si ustedes cogen el catecismo católico, los 10 mandamientos, y lo comparan con los 10 mandamientos de la Biblia en Éxodo 20, van a ver la gran diferencia que hay entre uno y otro, porque ya la Iglesia Católica se arrogó el poder de poder cambiar esos mandamientos. Entonces ellos conocían los mandamientos de Dios y por eso no sucumbieron. Estos mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. ¿Quién tiene Éxodo 31, 18 en la mano? ¿Alguien? ¿Nadie?
Si no lo leo yo, porque ya yo lo tengo. Dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Amén. ¿Escritas con qué? Con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. Hermanos, el mundo cristiano de hoy en día, así hablando en la generalidad del cristianismo, no han entendido esto. No han entendido que hay 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios 2 veces, porque la primera vez Moisés quebró las tablas cuando se enojó y los encontró adorando un becerro de oro. Entonces después Dios le dice, en Deuteronomio capítulo 10 del 1 al 5 le dice a Moisés, lábrate 2 tablas como las primeras y sube a mí al monte, porque voy a volver a escribir lo que escribí en las primeras tablas que quebraste. Dios escribió por segunda vez, él directamente con su mano los 10 mandamientos para que Moisés los colocara dentro del arca. Y los otros mandamientos, las otras leyes, decretos, todo eso, es lo que escribió Moisés, que es lo que se llama la ley mosaica o la ley de Moisés o el libro de la ley, como dice en Deuteronomio. También ahí en Deuteronomio 31, versículos 22 en adelante, ahí habla de que Moisés acabó de escribir la ley, los mandamientos, todo lo demás, las leyes morales, las leyes de los ritos y ceremonias, la ley jurídica, las leyes sociales, las leyes de salud, todas esas otras leyes las escribió Moisés. Vean lo que dice. Deuteronomio capítulo 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir, ve, aquí fue Moisés el que escribió. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas, que eran los sacerdotes de aquel entonces, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces ven, hay 2 leyes. La ley de 10 mandamientos escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra que se colocó dentro del arca del pacto. Y el otro montón de leyes escritas por Moisés en un libro que se llamó el libro de la ley, que se colocó al lado afuera del arca del pacto. Y cuando Jesús menciona aquellos 2 grandes mandamientos, esos 2 grandes mandamientos los encontramos escritos en el libro de Moisés, no en los 10 mandamientos de las tablas de piedra que escribió Dios. Y ahí es donde está la confusión de hoy en día el cristianismo, de anular 1, 2, 3 o más mandamientos de los 10 mandamientos. Entonces hay que entender qué fue lo que fue clavado en la cruz. En la cruz se clavó los decretos. Además, en la cruz ni siquiera se clavaron mandamientos, se clavaron decretos. El acta de los decretos que nos era contrario. O sea, lo que no nos convenía. Por ejemplo, el mandamiento dice, no cometerás adulterio, pero el decreto sobre el mandamiento que escribió Moisés dice, cualquiera que fuere sorprendido en pecado de adulterio, morirá irremisiblemente apedreado, tanto el hombre como la mujer, tenían que morir apedreados. Hoy en día el mundo está lleno de adúlteros y de adúlteras, ¿y por qué no los apedreamos? Porque lo que nos era contrario fue clavado en la cruz. Ese decreto de muerte fue clavado en la cruz, ¿para qué? Para que el adúltero y para que la adúltera tengan oportunidad de arrepentirse. Pero si los matamos y se mueren, ya no van a tener oportunidad de arrepentirse. Y Cristo vino a otorgar perdón, a otorgar vida y vida en abundancia. Y por eso es que Dios hoy en día no está mandando a matar a ningún pecador, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Pero ¿quién decide si se salva o no? El hombre. La persona es la que decide si toma por gracia este regalo gratuito dado por Dios, que es la salvación por medio de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, o si lo rechaza. Nosotros tenemos la decisión. Entonces, ellos sabían que eran escritos por el dedo de Dios, sabían que prohibía adorar imágenes, y hermanos, ellos también conocían que los mandamientos de Dios son eternos. Malaquías 3:6, ¿quién lo tiene? Malaquías 3:6, para que veamos que los mandamientos... Bueno, lo voy a leer. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, ¿qué dice Jehová? Que Él no cambia. Él dio 10 mandamientos y Él no cambia, Él no los ha revocado.
si Dios hubiera revocado los mandamientos o Cristo los hubiera anulado en la cruz, podríamos adulterar, podríamos robar, podríamos matar, podríamos vituperar a nuestros padres y no honrarlos, podríamos codiciar, podríamos mentir, podríamos tener imágenes y adorarlas, podríamos tomar en falso el nombre de Dios en vano, podríamos tener otros dioses y podríamos pisotear el día bendito de Dios que es el sábado. Pero como son 10 mandamientos que están vigentes y como Él no cambia, Él es eterno y sus mandamientos consecuentemente también son eternos, entonces, mis amados hermanos, estos jóvenes lo tenían bien claro y por eso ellos no claudicaron y no se postraron ante aquella imagen. Ellos tenían un alto concepto de lo que significa adorar a Dios. Expresión de amor. Es fácil decir, yo creo en Dios o yo amo a Dios. Pedro pensaba que amaba a Cristo. Cuando le formuló la pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, respondió, tú sabes que te amo. Y Pedro, hermanos, pensaba que le amaba. Y la pregunta de Cristo lo hizo reflexionar profundamente y le respondió. En la tercera vez que Cristo le pregunta, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Claro que el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Mire, usted habla como ellos, usted es uno de ellos. No, yo ni los conozco, yo no sé, a mí no me involucran en eso, yo no sé nada. Y cuando el gallo cantó, como le había dicho Jesús, se acordó Pedro y lloró amargamente y se arrepintió, lo que no hizo Judas. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera llorado amargamente y se arrepiente como se arrepintió Pedro, Judas se hubiera salvado. Pero Judas no se arrepintió, pero Pedro sí se arrepintió y fue salvo. Hermanos, Dios sabe si le amamos en verdad. Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis, allá en Mateo 7:16. Por el fruto se conoce el árbol. El fruto de la obediencia es la evidencia más notable del amor a Dios. En Juan 14:15, Jesús dijo muy claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 16 agrega, y si ustedes aman mis mandamientos, ¿qué es lo que agrega? Y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, ¿quiénes reciben el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos de acuerdo a ese pasaje de San Juan 14:15. Entonces no nos asustemos de que la gente por allá afuera digan que hacen milagros, que profetizan y hasta reprenden al diablo y dicen que tienen el Espíritu Santo. Porque dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús? Yo les declararé, apartados de mí, violadores de la ley, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Esto es un asunto serio, hermanos, esto es un asunto de adoración, de obediencia a Dios. La salvación es gratuita, usted no tiene que guardar mandamientos para ser salvo. Pero ¿sabe qué sí tiene que hacer para condenarse? Violarlos. No guarde los mandamientos para ser salvo, porque ya los hemos violado y ya éramos súbditos de muerte. Pero Cristo vino y dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia, yo voy a pagar el precio, voy a poner mi vida para rescatarlos a ustedes. Esa es la gracia, que Cristo tomó en lugar de nosotros y nos da perdón y nos ha levantado en vida y vida en abundancia. Y tenemos esa promesa y esa esperanza de que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Pero ¿qué dice Él? Yo te perdono, vete, pero no peques más. Y la historia se repite, mis amados. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. ¿Para qué? Para que nos apercibamos, hermanos, y no cometamos los mismos errores que aquellos que dudaron. Allá tenemos el primer cuadro de arriba. Allá está el Calvario, allá vemos una cruz. Cristo pagó el precio en la cruz por usted y por mí. Usted no tiene que hacer nada para salvarse, porque lo que usted haga es en vano. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Cristo ya nos da la salvación por gracia. Solo hay que creerlo, reconocerlo, entenderlo, pedir perdón por el pecado que hemos cometido y dejar de cometer pecado más. Esa es la gracia. Pero entonces, abajo tenemos un conflicto de adoración. Dice, todo cristiano que ama a Dios, en algún momento enfrenta situaciones adversas por su fe en Dios. Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. Y hermanos, aún en el mismo hogar,
se presentan circunstancias adversas que ponen en jaque nuestra fe en Dios. Y somos nosotros los que tenemos que decidir si nos mantenemos como aquella imagen de aquellos 3 jóvenes en pie, o si nos doblegamos como todo el resto del pueblo se ve ahí doblegado ante la imagen de Nabucodonosor. Y vean más abajo la otra imagen. Vean los millones, se aprecia muy poquito aquí por lo pequeño de la foto. Pero vean los millones, aquella nube de personas allá abajo en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Todos venerando y adorando a su líder religioso, y vea él como levanta la mano, complacido en gran manera, y supuestamente dándole la bendición a esos millones de súbditos que se doblegan ante él. Tenemos que tener, hermanos, muy clarito que nosotros debemos permanecer firmes en Dios y adorar solamente a Dios. Y el testimonio de Pablo en 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Así que mi hermano Jesús, mi hermana Blanca, mi hermana Carmen, mi hermana Marta, mi hermano Eric, mi hermana Piedad, mi hermano Gerardo, mi hermana Grace, mi hermana Flori, y también la niña Valeria, y aún la chiquita, todos tenemos que tener bien claro en qué hemos creído. No avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos de esta doctrina, porque nos atacan mucho por nuestra doctrina. Sí. Pero sabemos en quién hemos creído. Sí, amén. La recompensa para los obedientes es protección divina. Isaías 43:2. Bueno, ahí está el versículo que les mencioné hace un rato. Sí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas son las pruebas, hermanos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa qué presente el enemigo o represente la vida delante de nosotros, esas circunstancias de prueba, de todo lo que se venga al verso, tenemos una promesa en Dios que saldremos adelante. El fuego de las pruebas por ser fieles a Dios. El fuego quemó solo las ataduras de los jóvenes hebreos. Así también el fuego de las pruebas quema solo las ataduras que nos privan de adorar verdaderamente a Dios. Las ataduras de los vicios, las ataduras de las creencias antiguas erradas, las ataduras de las tradiciones religiosas, las ataduras de las teorías, las ataduras de la filosofía de los ateos, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, que antes nos ataba y que antes nos tenía engañados, ahora somos libres, porque con el fuego del Espíritu Santo todo eso se ha quemado y somos libres en Cristo Jesús, y podemos darle honra y gloria al Dios Señor Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la felicidad y paz está para los obedientes. Y solamente, oiga hermanos, solamente para los obedientes. El Salmo 119, 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermanos, amar la ley de Dios, amar sus mandamientos, nos llena de mucha paz. Yo soy testigo fiel de esta gran verdad. 49 años congregado en una iglesia evangélica pentecostal, pastoreando 3 iglesias pentecostales, y no tuve la paz que tengo hoy en día, desde que entendí y se me abrió esta luz de que yo tenía que obedecer también el 4º mandamiento, que lo pisoteaba, porque guardaba 9 de 10. Pero el 4º lo pisoteaba y decía que eso era para los judíos, que eso no estaba vigente. Y hoy en día que lo guardo, hermanos, soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Y me tengo una seguridad de mi salvación hoy más que nunca. El tener una conciencia tranquila proporciona paz y felicidad. Concluyo con esto, hermanos. Les concluyo. Dios no obliga a que le adoren. Debe nacer del corazón. Cada uno de nosotros es libre para elegir. Dios en su gran amor nos llama y no nos deja solos en la decisión. Si nosotros atendemos a ese llamado de Dios, hermanos, Él va a estar ahí presto a ayudarnos a dar el paso hacia adelante, que Él necesita que usted y yo tomemos esa decisión, porque Él no nos va a obligar. Como un padre que ama a su hijo y le desea bien, así Él no quiere la muerte del impío. El diablo es quien induce a la idolatría. Tuvo la osadía de tentar a Jesús cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, en Mateo 4:9. La estatua de oro simboliza esa pretensión. Todo lo que tienda a separarnos de Cristo se constituye en un ídolo. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser vicios. Hoy en día el celular, hoy en día los videojuegos para la juventud más que todo.
Hoy en día las redes sociales, todo eso, hermanos, está hundiendo a la humanidad. La gente no quiere saber de Dios, pero sí quiere saber de cuánta porquería sale en internet. El Facebook, Instagram y todo eso. No es que esas cosas por sí solas sean malas. El problema es el uso como se les está dando. Pero tenemos el gran ejemplo de los 3 jóvenes que dijeron Dios antes de todas las cosas. Y hermanos, aquí concluyo. Para de hoy en 8, a partir de las 7 de la noche, ojalá seamos puntuales para no salir tarde. Será la lección 5 y veremos a un monarca convertido en animal. En Daniel capítulo 4 está la locura de Nabucodonosor. Ahí están 2 imágenes donde vemos a este hombre aquí con unas bestias revolcándose ahí, andando, comiendo pasto. Y allá lo vemos también representado en aquella otra gráfica como un hombre tipo bestia. Parece un hombre, parece un ser humano y a la vez una bestia en su cara. ¿Por qué? Porque en la locura de Nabucodonosor Dios lo redujo a una condición de comer pasto. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8. Los invito a que vengan de hoy en 8. No falten, mis amados hermanos y hermanas, que va a ser de gran bendición. Y todo esto es importante que lo entendamos porque acuérdense, en la Biblia siempre, todo lo que nos enseña la Biblia tiene alguna aplicación para nosotros en nuestros tiempos. Y eso es lo que tenemos que conocer. Que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde. Y vamos a orar para quedar despedidos en esta noche y ser fieles de aquí y siempre al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Señor, te doy gracias por este grupito de hermanos y hermanas que han sido fieles y que han venido a escuchar esta enseñanza. Hay mucho más que podría haber dicho, Señor, pero el tiempo apremia y no alcanza para hacerlo en un rato todo lo que podemos encontrar en tu santa palabra. Pero he procurado, oh Dios, destacar lo más importante. Yo te ruego, Padre, que estas almas se vayan de aquí satisfechas, llenas de ti, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra quede bien sembrada en el corazón, en la mente de cada una de estas personas y que dé fruto, Padre, que crezca, que se desarrolle, que dé fruto al 100, al 60 o aún al 30, Señor, pero que dé fruto y que mis hermanos y hermanas con fe crean todo esto, Señor, lo atesoren y lo pongan por obra en cada una de sus vidas. Guárdanos ahora que vamos a dormir, a descansar, Señor, líbranos de todo mal y que al amanecer podamos amanecer con esa disposición, con esas nuevas fuerzas para seguir alabando y glorificando tu nombre y congregarnos en el templo como tenemos por costumbre, congregarnos los días sábados guardando tu santo mandamiento de descansar y reposar el 7º día, pero darte la honra y la gloria como es digno que te lo demos. Te lo presento y pido todo en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios me les bendiga.